Bienvenidos a un nuevo video de La Rusa Cocina. En esta ocasión les voy a enseñar a preparar un budín inglés con aceite. Sí, escucharon bien, vamos a hacer un budín inglés con aceite. Queda un budín súper húmedo, esponjoso y no se van a dar cuenta que no lleva manteca en su interior. Así que vamos a preparar este budín que es súper sencillo de realizar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner en un bowl 2 huevos. A esto le vamos a agregar 100 gramos de azúcar y lo vamos a integrar todo muy bien. Una vez que lo tengamos bien integrado, le vamos a agregar una pizca de sal, la ralladura de medio limón, una cucharadita de miel y vamos a volver a integrar todo esto muy bien. Si te gustan los budines, no te puedes perder este budín de naranja súper húmedo y esponjoso. Además, en el canal hay un budín de chocolate que sale riquísimo, y si te gustan las frutas, tenemos un budín de banana que sale genial para aprovechar también esas bananas que por ahí quedan olvidadas en la heladera. Y si te gustan las manzanas, también tenemos un budín de manzana que sale fantástico. Ahora sí, le vamos a agregar 85 centímetros cúbicos de aceite. El aceite que yo estoy utilizando es aceite girasol, pero pueden utilizar cualquier aceite que no tenga gusto. Lo volvemos a integrar. Le vamos a agregar un cuarto de taza de leche, que serían unos 60 centímetros cúbicos aproximadamente, y lo vamos a volver a integrar muy bien. Una vez que lo tengamos listo, voy a sacar el batidor de alambre y voy a poner un colador. Y arriba del colador vamos a poner 150 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso. Y a esto le vamos a sumar una cucharadita de polvo de hornear y lo vamos a tamizar todo muy bien. Una vez que tengamos todos los secos bien tamizados, vamos a tomar el batidor de alambre y los vamos a integrar a la preparación que teníamos. Si no querés perderte ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, te invito a que le des un me gusta, que lo compartas y que me dejes en los comentarios qué te pareció esta receta. Ahora sí, una vez que tengamos toda esta preparación lista, vamos a tomar 150 gramos de frutas. Yo le voy a poner pasas de uva rubia y pasas de uva negra, nueces y almendras y un poquitito de fruta escurrida. Más o menos puse 50 gramos de cada uno, o sea 50 gramos de pasas de uva, 50 gramos de frutos secos que serían las nueces y las almendras y 50 gramos de fruta escurrida. En total tienen que ser unos 150 gramos de fruta a elección. Si no les gustan las frutas, también lo pueden reemplazar por chips de chocolate o, por qué no, por unos chips de dulce de leche. A todo esto le voy a poner una cucharadita de harina y lo voy a mezclar un poquitito. Esto lo hacemos para que nuestros frutos secos no se vayan al fondo de la preparación. Una vez que lo tengamos listo, se lo vamos a integrar a la preparación que teníamos anteriormente. Lo vamos a hacer todo con movimientos envolventes. Los invito a que me dejen en los comentarios cómo les gusta el budín inglés, si le ponen frutas secas, si le ponen solo pasas de uva o si lo comen con chip de chocolate. Me lo pueden dejar todo abajo en los comentarios. Igualmente, si llegan a tener alguna duda sobre este video, me lo dejan abajo en los comentarios. Y no se olviden que en la casilla de descripciones del video les voy a dejar todos los ingredientes detallados que utilicé para esta receta.
Y a esto lo voy a poner en una budinera. Mi budinera mide 10 por 26 centímetros. Es una budinera antiadherente, así que yo no le voy a poner nada, pero si no, aceitan y enharinan una budinera, así su budín no se les pega. Ahora sí, vamos a poner todo dentro de esta budinera y lo vamos a llevar a un horno precalentado a unos 180 grados por alrededor de unos 35 a unos 45 minutos o hasta que introduzcamos un cuchillo o un palillo y este salga limpito. Y así de fácil ya tenemos listo nuestro budín. Recién lo saqué del horno, lo voy a desmoldar y lo voy a poner sobre una rejilla hasta que esté bien frío. Ahora vamos a hacer un glacé. Voy a poner unos 150 gramos de azúcar impalpable y le voy a poner unas gotitas de limón. Yo hago un glacé que quede bien espeso. Vayan agregándole el limón de a poco, así no se pasan de líquido, sino van a tener que seguir agregando muchísima más azúcar. Una vez que tengamos listo el glacé, se lo vamos a poner a nuestro budín. Esto sí, una vez que nuestro budín esté bien frío, vamos a poner el glacé. Y arriba lo decoré con las frutas que usé en el interior de este budín inglés con aceite. Vieron que era una receta súper rápida y muy sencilla de realizar, así que espero que se animen, que la preparen y después me cuentan cómo les quedó. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. ¡Chao, chao!